El vestido rojo de $3,000 contrastaba violentamente con el uniforme manchado. «Mírate, ¿cómo te atreves a presentarte así en mi evento?», escupió la mujer. Lo que nadie sabía es que esas manchas eran el precio de salvar una vida, y estaba a punto de demostrarlo. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El silencio fue lo primero que Carmen notó. Ese silencio helado que precede a la tormenta. Después vinieron los ojos, decenas de ojos fijos en ella, en su uniforme manchado, en sus manos temblorosas, sosteniendo un cubo metálico. La señora Montero se acercó, el tacón de sus zapatos repiqueteando contra el mármol como pequeños martillazos que anunciaban su sentencia. Su vestido rojo se deslizaba como sangre líquida entre los invitados que se apartaban. ¿Se puede saber qué significa esto? La voz de la señora Montero cortaba como una navaja. ¿Cómo te atreves a presentarte así en mi evento? Carmen bajó la mirada hacia su uniforme. Las manchas de barro cubrían el azul del delantal, formando un mapa de su desesperación. Podía sentir el calor subiendo por su cuello, instalándose en sus mejillas. Lo siento, señora», murmuró, su voz apenas audible bajo el tintineo de las copas de champán. «¿Lo sientes? El perfume francés de la señora Montero, ese que costaba $400 el frasco, invadió sus fosas nasales. ¿Sabes cuánto me ha costado organizar esta cena para los inversores?». Carmen lo sabía. Reconocía al señor Valverde, el magnate inmobiliario cuyo reloj, Patek Philippe, valía más que todo lo que ella ganaría en 5 años de trabajo. «Gente como tú no entiende lo que significa la excelencia», continuó la señora Montero, escupiendo las palabras. «¿Cómo esperas que te respeten si te presentas como una pordiosera? Gente como tú». Las palabras se clavaron en su pecho como agujas. Carmen apretó el trapo azul entre sus dedos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. En su cabeza, la tos de Mateo, su hijo de 6 años, resonaba como un recordatorio constante de por qué estaba allí, de por qué aguantaba esto. «Fue un accidente, señora», intentó explicar, pero la mujer levantó una mano, sus uñas perfectamente pintadas de rojo brillando bajo las luces de las arañas de cristal. «Desaparece de mi vista, ahora, y agradece que no te despida en este momento». Carmen dio un paso atrás, tropezando ligeramente con el cubo. El agua se agitó, amenazando con derramarse sobre el inmaculado suelo de mármol. «Sí, señora». Mientras se giraba para marcharse, notó cómo los ojos de todos los comensales la seguían. Algunos con desprecio, otros con indiferencia, unos pocos con algo parecido a la compasión. Pero ninguno dijo nada. Nadie se atrevió a contradecir a Victoria Montero, la reina de ese pequeño imperio de cristal y apariencias. Lo que ninguno sabía es que esas manchas en su uniforme tenían una historia que comenzó exactamente 40 minutos antes. La noche era fría para ser primavera. Carmen se apresuró a tirar la basura, sus manos desnudas enrojecidas por el agua y los productos de limpieza. Tenía que volver rápido. La señora Montero había sido muy clara. Debía ser invisible pero eficiente. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño bulto moviéndose cerca de la calle. Al principio pensó que era un animal, pero cuando entrecerró los ojos, su corazón se detuvo. Era un niño. No tendría más de 4 años, con un pequeño traje de etiqueta, caminando peligrosamente cerca de la calle donde los coches de lujo pasaban a toda velocidad. Carmen no lo pensó. Dejó caer las bolsas de basura y corrió. Sus zapatos baratos resbalaron en el pavimento húmedo. Cayó de rodillas, sintiendo cómo la piel se le desgarraba, pero se levantó de inmediato. «¡Niño! ¡Para! ¡Detente!», gritó en español, y luego recordando dónde estaba, añadió: «¡Stop! ¡Alto!». El pequeño se giró hacia ella con ojos asustados. En ese momento, un Mercedes negro dobló la esquina a toda velocidad. Las luces iluminaron al niño como un actor en un escenario. Carmen saltó los últimos metros, aterrizando en un charco de barro. Sus brazos rodearon al pequeño, tirándolo hacia atrás justo cuando el coche pasaba rugiendo. Tan cerca que sintió el viento en su cara. Cayeron juntos, ella protegiendo el cuerpo del niño con el suyo. El barro salpicó su uniforme, su cara, su cabello recogido en un moño que ahora se deshacía. El niño comenzó a llorar. «Shh, está bien, estás bien»,
susurró Carmen, meciéndolo suavemente. ¿Cómo te llamas, pequeño? Alonso, sollozó el niño. Quiero a mi papá. Te llevaré con él, prometió Carmen. ¿Está dentro del restaurante? El niño asintió, las lágrimas formando surcos limpios en sus mejillas sucias. Mi papá es muy importante, dijo con ese orgullo infantil. Tiene una silla grande en la mesa. Carmen tomó al niño en brazos, ignorando cómo el barro manchaba ahora también su camisa blanca. No había tiempo para limpiarse. Entró por la puerta trasera, donde Ramón, el cocinero, la miró con los ojos como platos. «¡Dios mío, Carmen! ¿Qué pasó?» «Este niño estaba a punto de ser atropellado», explicó rápidamente. «Dice que su padre está en la cena». «¿Sabes quién es?», preguntó Ramón. El niño habló antes que Carmen. «Mi papá es el señor Valverde». El silencio que siguió fue absoluto. Ramón se persignó, un gesto que Carmen no le había visto hacer nunca. «Gabriel Valverde, el dueño de Medio Madrid». El niño asintió, ajeno a la conmoción que causaba su apellido. «Carmen, tienes que llevarlo inmediatamente», dijo Ramón, empujándola suavemente. Si algo le hubiera pasado. Y así fue como Carmen, con el uniforme manchado de barro y al pequeño Alonso en brazos, entró al salón donde los millonarios cenaban bajo arañas de cristal. Así fue como se encontró frente a Victoria Montero, quien la humilló sin saber la verdad detrás de esas manchas. Ahora, mientras caminaba hacia la cocina con la dignidad hecha añicos, la puerta del salón se abrió de golpe. Un hombre alto, con el traje negro perfectamente cortado a medida, entró con el rostro descompuesto por la preocupación. «¿Dónde está mi hijo?». La voz de Gabriel Valverde resonó en el silencio. «¿Dónde está Alonso?». La señora Montero se acercó a él, toda sonrisas y gestos conciliadores. «Gabriel, querido, ¿de qué hablas? Tu hijo debe estar…». Se detuvo, comprendiendo de repente. Miró alrededor del salón, buscando a un niño que no estaba allí. «Estaba sentado junto a mi asistente», dijo Valverde, su voz peligrosamente controlada. «Fui al baño por 5 minutos. Cuando volví, había desaparecido». El pánico se extendió por el salón como una onda expansiva. Los camareros comenzaron a buscar entre las mesas. Los invitados se levantaron. Las conversaciones se convirtieron en murmullos preocupados. Carmen se detuvo, su mano en el pomo de la puerta de la cocina. Respiró hondo, sabiendo lo que tenía que hacer. Dejó el cubo en el suelo y se dio la vuelta. «Señor Valverde», llamó, su voz más firme de lo que nunca había sido. «Su hijo está a salvo». Todas las cabezas se giraron hacia ella. Gabriel Valverde la miró como si acabara de materializarse de la nada. «¿Quién eres tú?», preguntó, acercándose con pasos largos y decididos. «Me llamo Carmen Suárez, soy la limpiadora. Encontré a su hijo hace unos minutos, a punto de cruzar la calle principal. Casi lo atropella un coche». El color abandonó el rostro de Valverde. Por un momento, todo el poder y el dinero desaparecieron, dejando solo a un padre aterrorizado. «¿Dónde está?», preguntó, su voz quebrada. «¿Dónde está mi hijo?». «Lo dejé con Ramón, el cocinero. Está a salvo, lo juro». Gabriel Valverde corrió hacia la cocina, empujando la puerta con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Carmen lo siguió, consciente de que todos los ojos estaban fijos en ella nuevamente, pero esta vez de una manera diferente. En la cocina, Alonso estaba sentado en una silla alta, comiendo un helado que Ramón le había servido. Cuando vio a su padre, soltó la cuchara y extendió los brazos. «Papá». Gabriel recorrió la distancia en 2 zancadas y abrazó a su hijo con una intensidad que hizo que Carmen tuviera que apartar la mirada. Pensó en Mateo, en cómo lo abrazaba cada noche, agradeciendo que siguiera con ella a pesar de la neumonía que casi se lo había llevado el invierno pasado. «¿Estás bien? ¿Te lastimaste?», preguntaba Valverde, revisando a su hijo como si fuera de cristal. «Estoy bien, papá», respondió el niño. «La señora me salvó cuando el coche grande venía». Gabriel se giró hacia Carmen, viéndola realmente por primera vez. Vio el uniforme manchado, las rodillas raspadas que sangraban ligeramente, el cabello despeinado, y algo cambió en su mirada. «¿Tú salvaste a mi hijo?». Carmen asintió, súbitamente consciente de su aspecto. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No,
dijo él con una voz cargada de emoción. No cualquiera. Te lastimaste salvándolo. Y por lo que parece, miró su uniforme manchado. Te han humillado por ello. Antes de que Carmen pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió nuevamente. La señora Montero entró, seguida por un grupo de invitados curiosos. Su expresión cambió al ver a Gabriel sosteniendo a su hijo, y luego a Carmen de pie junto a ellos. «Gabriel, qué alivio que hayas encontrado a Alonso», exclamó acercándose. Debió escabullirse mientras hablábamos. «No, Victoria», la interrumpió Gabriel, su voz cortante. «Alonso salió del restaurante sin que nadie lo notara. Estuvo a punto de ser atropellado en la calle. Si no fuera por...» Miró a Carmen. «Carmen», dijo ella suavemente. «Carmen Suárez. Si no fuera por Carmen Suárez», continuó Gabriel, «mi hijo podría estar muerto ahora mismo». El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Victoria Montero miró a Carmen como si la viera por primera vez, y luego a las manchas en su uniforme, comprendiendo finalmente. «No tenía idea», comenzó, pero Gabriel la interrumpió. «Hace unos minutos vi cómo humillabas a esta mujer delante de todos tus invitados. ¿Por qué? ¿Por estar sucia?» Su voz se elevó. «Está sucia porque se tiró al barro para salvar a mi hijo. Se lastimó las rodillas. Arriesgó su vida». Victoria palideció. Los murmullos entre los invitados crecieron. «Yo no sabía», tartamudeó. «Ese es el problema, Victoria», dijo Gabriel, pasando un brazo protector alrededor de los hombros de su hijo. «Nunca sabes. Nunca te detienes a preguntar. Gente como tú cree que el aspecto lo es todo. Gente como tú». Las mismas palabras que Victoria había usado contra Carmen, ahora volvían como un boomerang. Gabriel se volvió hacia Carmen. «¿Dónde puedo hablar contigo en privado?», preguntó, y luego añadió algo que Carmen nunca esperó oír de alguien como él. «Por favor». En la sala de descanso del personal», respondió ella confundida. Gabriel asintió y se dirigió a Victoria. «Discúlpanos. Mi hijo y yo tenemos que hablar con la mujer que le salvó la vida». Con eso, tomó la mano de Alonso y siguió a Carmen fuera de la cocina, dejando atrás un salón lleno de millonarios en silencio y a una Victoria Montero completamente desconcertada. La sala de descanso del personal era pequeña, con una mesa gastada y algunas sillas desparejadas. Gabriel sentó a Alonso en una silla y luego miró a Carmen directamente a los ojos. «Te debo más de lo que jamás podré pagar», dijo simplemente. Carmen negó con la cabeza. «No me debe nada, señor Valverde». «Gabriel, por favor», insistió él. «Y sí, te debo todo. Alonso es lo único que tengo». Había una sinceridad cruda en su voz, que hizo que Carmen lo mirara realmente. Detrás del traje caro y el reloj de lujo, vio a un padre. Solo un padre que casi había perdido a su hijo. «¿Su esposa?», preguntó Carmen, y luego se detuvo, avergonzada por su indiscreción. «Murió hace 2 años», respondió él. «Cáncer». «Desde entonces, solo somos Alonso y yo. Lo siento mucho». Gabriel miró sus rodillas raspadas. «Deberías curar esas heridas». «Estoy bien», insistió Carmen. «He tenido peores». Algo en el rostro de Gabriel se tensó. «¿Tienes familia, Carmen?» «Un hijo», respondió ella. «Mateo. Tiene 6 años». «¿Y su padre?» «Nos dejó cuando Mateo tenía 2 años. Desde entonces, somos solo Mateo y yo». Gabriel sonrió ligeramente. «Tenemos más en común de lo que parece entonces». Alonso, que había estado escuchando en silencio, habló de repente. «¿Puedo conocer a Mateo? ¿Podemos ser amigos?» Carmen miró al niño, conmovida por la inocencia de la pregunta. «Mateo está enfermo ahora», explicó suavemente. «Tiene neumonía. Por eso trabajo tantas horas. Para pagar sus medicinas». Los ojos de Gabriel se oscurecieron. «¿No tiene seguro?» «Sí, pero no cubre todo». «¿Y algunos medicamentos?» Carmen se detuvo, no queriendo sonar como si estuviera pidiendo ayuda. «Lo siento, no debería estar hablando de esto». «Al contrario», dijo Gabriel, inclinándose hacia adelante. «Quiero saber qué puedo hacer para ayudarte, como tú ayudaste a mi hijo». Carmen lo miró desconcertada. «No necesito...» «Por favor», la interrumpió él. «Déjame ayudar. No por lástima, sino por gratitud. Y porque entiendo lo que es hacer cualquier cosa por tu hijo». En ese momento, la puerta se abrió y Victoria Montero entró, su rostro una máscara de arrepentimiento cuidadosamente compuesto. «Carmen, querida»,
dijo, como si fueran amigas de toda la vida. Quería disculparme por el malentendido. Gabriel se puso de pie, interponiéndose sutilmente entre las dos mujeres. No fue un malentendido, Victoria, dijo con firmeza. Fue una humillación deliberada. Victoria tuvo la decencia de sonrojarse. Estaba preocupada por la impresión que daríamos a los inversionistas. ¿Y qué impresión crees que has dado ahora?, preguntó Gabriel. ¿La de alguien que valora las apariencias por encima de todo lo demás? Porque esa es exactamente la clase de persona con la que no quiero hacer negocios. Victoria palideció visiblemente. Gabriel, por favor. Te sugiero que vuelvas con tus invitados, dijo él fríamente. Yo me quedaré aquí un rato más. Cuando la puerta se cerró, Gabriel se volvió hacia Carmen con una sonrisa cansada. Lamento que hayas tenido que pasar por esto. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Era simple, elegante. Gabriel Valverde, CEO, Valverde Investments. Mi número personal está en el reverso, dijo. Llámame mañana. Quiero hablar sobre tu situación y la de Mateo. Y no acepto un no por respuesta. Carmen tomó la tarjeta, sintiendo como si estuviera soñando. No sé qué decir. Gabriel sonrió, un gesto genuino que iluminó sus ojos. Di que me llamarás y que me dejarás agradecerte adecuadamente. Alonso tiró de la manga de su padre. ¿Podemos ir a ver a Mateo ahora? Quiero ser su amigo. Gabriel rió suavemente, revolviendo el pelo de su hijo. No ahora, campeón. Mateo necesita descansar, pero pronto, lo prometo. Miró a Carmen, una pregunta silenciosa en sus ojos. Sí, dijo ella sorprendiéndose a sí misma. Pronto. Gabriel se detuvo en la puerta y se volvió hacia ella una última vez. ¿Carmen? ¿Sí? Gracias. Por recordarme que el verdadero valor no tiene nada que ver con lo que llevas puesto. Con eso, salió de la sala, dejando a Carmen con una tarjeta en la mano, rodillas raspadas, un uniforme manchado y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza. Lo que ninguno de los dos sabía es que ese encuentro inesperado cambiaría 3 vidas para siempre. El sol apenas se asomaba por la ventana cuando Carmen despertó sobresaltada. Las imágenes de la noche anterior aún danzaban en su mente. El niño casi atropellado, la humillación pública, la mirada penetrante de Gabriel Valverde. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño. Pero entonces vio la tarjeta sobre la mesita de noche, con ese nombre impreso en letras elegantes y un número de teléfono escrito a mano en el reverso. Mateo tosió en la habitación contigua. Un sonido áspero, doloroso, que le recordaba lo urgente que era conseguir el nuevo medicamento que el médico había recetado. 300 euros. Una fortuna para ella, especialmente después de que Victoria Montero le descontara 2 días de salario por el incidente de anoche. «Mamá», la voz débil de Mateo la llamaba. Carmen se levantó de inmediato, ignorando el dolor en sus rodillas lastimadas. «Aquí estoy, mi amor», dijo, entrando en la pequeña habitación que compartían. Mateo estaba sentado en la cama, su pijama empapado en sudor. A pesar de todo, sonrió al verla. Tenía la sonrisa de su padre, el único regalo que el hombre les había dejado antes de desaparecer. «¿Mejor?», preguntó Carmen tocando su frente. Seguía caliente. «Un poco», mintió el niño. «¿Vas a trabajar hoy?», Carmen dudó. No podía permitirse faltar, pero tampoco podía dejar a Mateo solo en ese estado. «La señora Luisa vendrá a cuidarte», dijo finalmente, refiriéndose a la vecina de 70 años que, a cambio de unos euros, cuidaba de Mateo cuando Carmen trabajaba. «Solo serán unas horas, lo prometo». Mientras preparaba un desayuno frugal, té con leche y las últimas galletas del paquete, Carmen miró la tarjeta de Gabriel Valverde otra vez. ¿Realmente debía llamarlo? ¿O había sido solo un gesto de gratitud momentáneo que él ya habría olvidado? «Déjame ayudar», había dicho. Pero Carmen había aprendido a no confiar en promesas hechas en momentos de emoción, especialmente de hombres ricos que vivían en un mundo completamente distinto al suyo. La tos de Mateo volvió a sonar, más fuerte esta vez. Tomó una decisión. Con dedos temblorosos, marcó el número. Cada tono de espera le parecía una eternidad. Estaba a punto de colgar cuando una voz masculina respondió. «Gabriel Valverde». Carmen contuvo el aliento. Soy Carmen. Carmen Suárez. De anoche». Hubo un breve silencio al otro lado. «Carmen». La voz cambió,
volviéndose más cálida. No esperaba que llamaras tan pronto. ¿Estás bien? La pregunta, tan simple y directa, casi la hace llorar. Nadie le preguntaba si estaba bien desde hacía tanto tiempo. Sí, yo estoy bien, pero... dudó, mordiéndose el labio. Es mi hijo, Mateo. Necesita un medicamento y yo... Se detuvo, incapaz de continuar. El orgullo luchaba con la necesidad en su interior. ¿Dónde estás?, preguntó Gabriel, su tono ahora urgente. Dame tu dirección. Carmen dudó solo un segundo antes de darle la dirección de su pequeño apartamento en un barrio obrero de Madrid. No era exactamente el tipo de lugar que Gabriel Valverde frecuentaría. Estaré allí en 30 minutos, dijo él. Y Carmen, hiciste lo correcto al llamar. La llamada terminó y Carmen se quedó mirando el teléfono, preguntándose si acababa de cometer un error. ¿Gabriel Valverde vendría realmente a su humilde hogar? ¿Y si solo estaba siendo amable? O peor, si esperaba algo a cambio. Miró a su alrededor. El apartamento de 2 habitaciones era pequeño pero limpio. Sin embargo, era evidente la pobreza en cada rincón. Los muebles desgastados, las paredes con pintura descascarada, las cortinas remendadas. No era el tipo de lugar donde un multimillonario se sentiría cómodo. Exactamente 28 minutos después, el timbre sonó. Carmen abrió la puerta, conteniendo el aliento. Allí estaba Gabriel Valverde, con un traje menos formal que el de anoche, pero igualmente elegante. Y a su lado, sosteniendo su mano, el pequeño Alonso. «Buenos días», dijo Gabriel con una sonrisa. «Espero que no te importe que haya traído a Alonso. Quería conocer a Mateo». Carmen estaba tan sorprendida que por un momento no supo qué decir. «Por supuesto, pasen», logró articular finalmente haciéndose a un lado. Gabriel entró, seguido de Alonso, quien miraba todo con curiosidad infantil. Detrás de ellos, un hombre corpulento con traje oscuro, claramente un guardaespaldas, permaneció en el pasillo. «Es solo Miguel, mi seguridad», explicó Gabriel, notando la mirada de Carmen. «Se quedará fuera». Carmen asintió, cerrando la puerta. La presencia de Gabriel parecía hacer que el apartamento se encogiera aún más. O quizás era la sensación de mundos colisionando lo que la hacía sentir tan incómoda. «Tu casa es bonita», dijo Alonso con esa sinceridad brutal que solo los niños poseen. «Gracias», sonrió Carmen, conmovida por el comentario. «Mateo está en la habitación. Está un poco enfermo, así que...» «Lo sé», interrumpió Gabriel suavemente. «Por eso estamos aquí». Sacó una bolsa de papel que Carmen no había notado hasta ahora. «Traje el medicamento», dijo. «Y también algunas otras cosas que podrían ayudar». Carmen miró la bolsa, sintiendo cómo el orgullo y la gratitud luchaban en su interior. Finalmente, fue la imagen de Mateo tosiendo lo que inclinó la balanza. «Gracias», dijo tomando la bolsa. «No sé cómo pagarte esto». «No tienes que hacerlo», respondió Gabriel. «Ya hiciste más por mí de lo que puedes imaginar». La mirada que le dio contenía algo que Carmen no pudo descifrar. Era intensa pero cálida, como si estuviera viendo algo en ella que ni ella misma podía ver. Condujo a Gabriel y Alonso hasta la pequeña habitación donde Mateo estaba recostado. El niño levantó la mirada, sorprendido por los visitantes desconocidos. «Mateo», dijo Carmen, «estos son Gabriel y su hijo Alonso. Han venido a verte». Alonso se acercó a la cama sin vacilar, con esa confianza que tienen los niños ricos que nunca han sido rechazados. «Hola, Mateo. Mi papá dice que tu mamá me salvó la vida». Mateo miró a su madre con sorpresa. «¿Es verdad, mamá?» Carmen no había tenido tiempo de contarle a su hijo sobre los eventos de la noche anterior. «Digamos que estuve en el lugar correcto en el momento correcto», dijo con modestia. «No seas tan humilde», intervino Gabriel, acercándose también a la cama. «Tu madre evitó que Alonso fuera atropellado anoche. Es una heroína». Los ojos de Mateo se iluminaron con admiración. «¿En serio, mamá? ¿Eres una heroína?» «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», insistió Carmen, pero la mirada que Gabriel le dio dejaba claro que no estaba de acuerdo con esa afirmación. «Toma, Mateo», dijo Gabriel, sacando una caja envuelta de la bolsa. «Alonso eligió esto para ti». Mateo tomó el regalo con manos temblorosas, mirando a su madre para asegurarse de que estaba bien aceptarlo. Carmen asintió, incapaz de negarle ese momento de alegría. El niño desenvolvió el paquete con cuidado, revelando un set de construcción Lego de última generación.
Uno de esos que Carmen siempre había visto en los escaparates, pero nunca había podido permitirse. «¡Guau!», exclamó Mateo, olvidando por un momento su enfermedad. «Gracias, señor. Llámame Gabriel», sonrió el hombre. Y fue idea de Alonso. Él tiene el mismo en casa, y pensó que podrían construirlo juntos algún día. Alonso asintió entusiasmado. «¿Podemos empezar ahora?», preguntó, mirando expectante a los dos adultos. Carmen dudó, preocupada por la salud de Mateo, pero la mirada de esperanza en los ojos de su hijo la hizo ceder. «Podéis jugar un rato, pero primero Mateo debe tomar su medicina», dijo, sacando el frasco de la bolsa. Mientras Carmen ayudaba a Mateo a tomar el medicamento, Gabriel observaba en silencio. Había algo en la forma en que Carmen cuidaba de su hijo, en la ternura de sus gestos, a pesar del evidente cansancio, que lo conmovía profundamente. «Carmen», dijo cuando ella terminó, «¿podemos hablar un momento?». «En privado». Ella asintió, indicándole que la siguiera a la pequeña cocina mientras los niños comenzaban a abrir la caja de Lego. «Hay algo más que quiero ofrecerte», dijo Gabriel una vez que estuvieron solos. «Y antes de que digas que no, quiero que me escuches completamente». Carmen se tensó. Aquí venía. El momento en que descubriría qué esperaba realmente Gabriel Valverde a cambio de su ayuda. «Necesito una asistente personal», continuó él. «Alguien de confianza que pueda manejar asuntos confidenciales y, más importante aún, alguien que entienda lo que significa ser padre soltero». Carmen parpadeó, confundida. «¿Me estás ofreciendo un trabajo?». Gabriel asintió. «El sueldo es 3 veces lo que ganas actualmente. Incluye seguro médico completo para ti y Mateo. Y lo más importante, horarios flexibles que te permitirán estar con tu hijo cuando te necesite». Carmen se quedó sin palabras. Era como si alguien hubiera escuchado todas sus oraciones silenciosas y decidiera concederlas de golpe. «Pero yo no tengo experiencia como asistente», logró decir finalmente. «No tengo estudios universitarios, yo...». «Tienes exactamente lo que busco», interrumpió Gabriel. «Integridad, coraje, la disposición para tirarte al barro por alguien que ni siquiera conoces». La miró directamente a los ojos. «Anoche salvaste lo más valioso de mi vida. Confiaría en ti con cualquier cosa». Carmen sintió que el mundo se detenía. Aquí estaba este hombre, este desconocido que representaba todo lo que ella no era: riqueza, poder, seguridad, ofreciéndole no solo ayuda, sino una oportunidad real de cambiar su vida y la de Mateo. Pero algo la detenía: el miedo, la desconfianza, la experiencia de una vida donde las cosas buenas siempre venían con un precio oculto. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué harías esto por mí? Apenas me conoces». Gabriel se apoyó en la pequeña encimera, su expresión volviéndose seria. «Hace 2 años perdí a mi esposa», dijo en voz baja. «Cáncer. Un día estaba bien, al siguiente no. Desde entonces, he estado rodeado de personas que quieren algo de mí. Mi dinero, mi poder, mi influencia. Nadie que simplemente actúe por decencia humana». Suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Y entonces llegas tú, una mujer que arriesga su integridad física por un niño desconocido, que acepta ser humillada públicamente sin revelar que es una heroína, que duda en aceptar ayuda incluso cuando la necesita desesperadamente». La miró con una intensidad que la hizo contener el aliento. «¿Preguntas por qué? Porque personas como tú son raras, Carmen. Y las reconozco cuando las veo». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de una honestidad que Carmen no había esperado. Por primera vez desde que lo conoció, vio a Gabriel Valverde no como un millonario poderoso, sino como lo que realmente era: un hombre solo, un padre preocupado, alguien buscando algo auténtico en un mundo de falsedades. Desde la habitación llegó la risa de Mateo, un sonido que Carmen no había escuchado en semanas. La medicina ya estaba haciendo efecto, o tal vez era simplemente la alegría de tener un amigo nuevo. «Acepto», dijo finalmente, las palabras saliendo casi sin su permiso, pero con una condición. Gabriel levantó una ceja, esperando. «Nunca me pidas que sea algo que no soy», dijo Carmen, descubriendo una firmeza en su voz que no sabía que poseía. «No seré una de esas personas que mencionaste, las que solo quieren algo de ti». La sonrisa que iluminó el rostro de Gabriel fue genuina,
alcanzando sus ojos de una manera que transformó completamente sus facciones. «Esa es exactamente la razón por la que te estoy contratando, Carmen Suárez», dijo, extendiendo su mano. Carmen la tomó, sellando un acuerdo que cambiaría sus vidas para siempre. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que este simple apretón de manos era solo el comienzo. El destino tenía planes mucho más complejos para la limpiadora, que se había manchado de barro para salvar a un niño, y el millonario que había olvidado el valor de las cosas que el dinero no puede comprar. La risa de los niños volvió a llenar el pequeño apartamento, como un presagio de los días que vendrían. Días en que dos mundos, aparentemente incompatibles, comenzarían a fusionarse, creando algo completamente nuevo y sorprendente. Y mientras Gabriel y Carmen volvían a la habitación donde Mateo y Alonso jugaban como si se conocieran de toda la vida, algo cambió en el aire. Una puerta se había abierto. Una puerta hacia posibilidades que Carmen nunca se había atrevido a soñar. Pero como en todas las grandes historias, el camino no sería fácil, porque en el mundo de Gabriel Valverde acechaban personas que verían a Carmen como una amenaza. Personas como Victoria Montero, que no había olvidado la humillación de la noche anterior. Personas que harían todo lo posible por demostrar que alguien como Carmen no pertenecía a ese mundo de lujo y privilegio. Lo que ellos no sabían era que Carmen Suárez tenía algo mucho más valioso que dinero o conexiones. Tenía la determinación feroz de una madre que haría cualquier cosa por su hijo. Y ahora, también tenía la protección del hombre más poderoso de Madrid. El juego apenas comenzaba. El imponente edificio de cristal y acero de Valverde Investments se alzaba como una fortaleza moderna en el centro financiero de Madrid. Carmen se detuvo frente a la entrada, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Llevaba el traje más formal que había podido encontrar, un conjunto negro comprado en una tienda de segunda mano pero cuidadosamente planchado, y un pequeño maletín prestado por la señora Luisa. Había pasado la noche anterior preparándose, memorizando nombres y datos de la empresa que había encontrado en Internet, determinada a no decepcionar a Gabriel en su primer día. Respiró hondo y entró. El vestíbulo era todo mármol blanco y luz natural, tan diferente a los lugares donde había trabajado antes. Una recepcionista de aspecto impecable la miró desde detrás de un mostrador minimalista. «Buenos días, ¿puedo ayudarla?» Su tono era educado pero distante. «Soy Carmen Suárez. El señor Valverde me espera». La mujer levantó las cejas, claramente sorprendida, pero consultó su pantalla. «Ah, sí. La nueva asistente personal», dijo, su voz cambiando sutilmente. «Planta 30. El señor Valverde la está esperando». Carmen asintió y se dirigió hacia los ascensores, sintiendo decenas de miradas siguiéndola. ¿Tan evidente era que no pertenecía a este lugar? ¿O era simplemente paranoia suya? El ascensor era una cápsula de cristal que subía por el exterior del edificio, ofreciendo una vista panorámica de Madrid que se hacía más impresionante a medida que ascendían. Carmen nunca había estado tan alto, y por un momento se olvidó de sus nervios, maravillada por la vista. La planta 30 era diferente al vestíbulo, más cálida, con maderas nobles, y una decoración que combinaba lo moderno con piezas antiguas. Una mujer mayor con un elegante traje gris la recibió en cuanto salió del ascensor. «Señorita Suárez, bienvenida», dijo con una sonrisa que parecía genuina. «Soy Mercedes, la asistente ejecutiva del señor Valverde. Él tuvo que atender una llamada urgente, pero me pidió que la recibiera». «Gracias», respondió Carmen, aliviada por la amabilidad inesperada. «Es un placer conocerla». «El placer es mío». «El señor Valverde nos ha hablado muy bien de usted», dijo Mercedes, guiándola por un pasillo. «Su oficina está junto a la suya, por aquí». Carmen la siguió, intentando no parecer demasiado impresionada, aunque lo estaba. Cada detalle gritaba lujo y poder. Desde los cuadros de artistas reconocibles en las paredes, hasta la vista espectacular de las ventanas. «Aquí está», anunció Mercedes, abriendo una puerta. «Su espacio de trabajo». Carmen contuvo el aliento. La oficina era más grande que su sala y cocina juntas. Un escritorio de madera oscura, una silla ergonómica que parecía costar más que todos sus muebles, y una pared de ventanas con vistas a la ciudad. «Es impresionante», logró decir. «El señor Valverde insistió en que tuviera una oficina adecuada», explicó Mercedes. «Como su asistente personal,
Manejará información confidencial y necesitará privacidad. Carmen asintió, dejando su pequeño maletín sobre el escritorio inmaculado. Sobre él había una laptop última generación, un teléfono de aspecto sofisticado y una pequeña caja envuelta en papel plateado con un lazo. «Ese es un regalo del señor Valverde», explicó Mercedes notando su mirada. «Dijo que lo abriera cuando llegara». Carmen tomó la caja con cuidado y desató el lazo. Dentro había un smartphone de última generación, uno de esos que costaba más que su alquiler mensual, junto con una nota escrita a mano. Para estar siempre en contacto. Bienvenida al equipo. GB. El señor Valverde nunca hace regalos personales a sus empleados, comentó Mercedes, con un tono que sugería que estaba tan sorprendida como Carmen. Debe haber causado una gran impresión. Antes de que Carmen pudiera responder, la puerta se abrió y Gabriel entró. Llevaba un traje gris oscuro que parecía hecho exclusivamente para él, y probablemente lo estaba, y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Carmen, llegaste», dijo, como si su presencia allí fuera lo más natural del mundo. «¿Te gusta tu oficina?» «Es demasiado», respondió ella con honestidad. «No sé si merezco todo esto». Gabriel y Mercedes intercambiaron una mirada, y la mujer mayor sonrió. «Los dejo para que hablen», dijo Mercedes. «Carmen, si necesitas cualquier cosa, mi oficina está al final del pasillo». Cuando Mercedes salió, cerrando la puerta tras ella, Gabriel se sentó en una de las sillas frente al escritorio de Carmen, indicándole que tomara asiento en la suya. «Quiero dejarte algo claro desde el principio», dijo él, su expresión volviéndose más seria. «No estás aquí por caridad o gratitud. Estás aquí porque confío en que puedes hacer este trabajo. Y quiero que todos en esta empresa lo sepan». Carmen asintió, apreciando la claridad. «¿Qué implica exactamente ser tu asistente personal?», preguntó yendo directo al grano. «Quiero hacerlo bien». Gabriel sonrió, apreciando su franqueza. «Manejarás mi agenda personal y profesional. Atenderás llamadas confidenciales. Me acompañarás a algunas reuniones y eventos. Básicamente, serás mi mano derecha para todo lo que no sea estrictamente financiero». Hizo una pausa, como considerando cómo decir lo siguiente. «Y también necesitaré tu ayuda con Alonso». «¿Con Alonso?», preguntó Carmen sorprendida. «Mi hijo es complicado», explicó Gabriel. «Desde que su madre murió, ha pasado por 4 niñeras. Ninguna ha durado más de 2 meses. Tiene problemas para conectar con la gente, excepto con Mateo», observó Carmen recordando cómo los niños habían congeniado instantáneamente. «Excepto con Mateo», confirmó Gabriel. «Y contigo. Te respeta por lo que hiciste. Y eso es raro en él». Carmen comenzó a entender. No era solo una asistente lo que Gabriel buscaba. Era alguien que pudiera ayudarle con la parte más importante y complicada de su vida. Su hijo. «¿Qué propones exactamente?» «Mateo y tú podrían mudarse a mi casa», dijo Gabriel, midiendo cuidadosamente su reacción. «Hay un apartamento independiente para el personal en la planta baja. Tendrías tu privacidad, pero estarías cerca si Alonso o yo te necesitamos». Carmen se quedó sin palabras. Era una oferta que resolvería tantos problemas. El apartamento húmedo que empeoraba la salud de Mateo, los largos trayectos en transporte público, la inseguridad del barrio. Pero también significaba entrar completamente en el mundo de Gabriel Valverde. Un mundo para el que no estaba segura de estar preparada. «Entiendo que es mucho para procesar», añadió Gabriel al notar su silencio. «No necesitas responder ahora. Tómate unos días para pensarlo. Habla con Mateo». «Lo haré», prometió Carmen. «Y gracias por todo». Gabriel se levantó, listo para irse, pero se detuvo en la puerta. «Una última cosa», dijo. «Hay una gala benéfica este viernes. Necesito que me acompañes». «¿Una gala?». Carmen sintió una oleada de pánico. «Pero yo no tengo ropa para algo así. No sé cómo comportarme en esos eventos. Por eso es perfecto que comiences con esto», sonrió Gabriel. «Mercedes te ayudará con todo lo necesario. Y no te preocupes, estaré a tu lado todo el tiempo». Con eso, salió, dejando a Carmen sola en su enorme nueva oficina, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. La mañana pasó en un borrón de nuevas experiencias. Mercedes resultó ser una mentora paciente, mostrándole los sistemas informáticos, explicándole los protocolos de la empresa y presentándola al personal clave. Todos fueron cordiales.
aunque Carmen notó miradas curiosas y algunos susurros cuando creían que no los escuchaba. A la hora del almuerzo, Mercedes la invitó a comer en el comedor ejecutivo, un espacio elegante en la planta 28, con vistas panorámicas y un menú que parecía de restaurante de lujo. «El señor Valverde ha ordenado que tengas acceso completo a todas las instalaciones», explicó Mercedes mientras se sentaban. Eso ha levantado algunas cejas, debo admitir. «¿Por qué?», preguntó Carmen, consciente de que varias personas las observaban discretamente. Mercedes sonrió con complicidad. «Porque eres diferente a lo que todos esperaban. Gabriel Valverde siempre ha contratado a personas de su círculo, educadas en las mejores universidades, con conexiones, apellidos reconocibles. Y de repente, apareces tú». Carmen sintió que se ruborizaba. «Tan obvio es que no encajo». «Eso es lo interesante», dijo Mercedes, bajando la voz. «Encajas perfectamente con lo que él necesita ahora. Alguien real. Alguien que no esté aquí por las razones habituales». Antes de que Carmen pudiera responder, una voz familiar interrumpió su conversación. «Vaya, vaya, qué sorpresa más inesperada». Victoria Montero estaba de pie junto a su mesa, tan elegante como la noche de la cena, pero con una expresión que no intentaba ocultar su desagrado. Junto a ella, un hombre de aspecto severo con traje oscuro observaba a Carmen con interés clínico. «Victoria», saludó Mercedes con una cordialidad que no llegaba a sus ojos. «No sabía que tenías una reunión hoy». «Surgió inesperadamente», respondió Victoria, sin apartar los ojos de Carmen. «Como muchas cosas últimamente». Se volvió hacia Carmen con una sonrisa que no ocultaba su desprecio. «Así que pasaste de limpiar baños a sentarte en el comedor ejecutivo. Impresionante ascenso en... ¿cuánto? ¿3 días?» Carmen mantuvo la compostura, recordando las palabras de Gabriel. No estaba allí por caridad. Estaba allí porque podía hacer el trabajo. «Señora Montero», dijo con calma, «es un placer verla de nuevo». Victoria pareció momentáneamente desconcertada por su serenidad. «Este es Eduardo Rivas», dijo finalmente, señalando al hombre junto a ella. «Director financiero y miembro de la junta directiva». Rivas estudió a Carmen con la misma mirada calculadora que podría dirigir a una inversión de alto riesgo. «Señorita Suárez», dijo, extendiendo una mano que Carmen estrechó con firmeza. «He oído hablar mucho de usted». «Espero que cosas buenas», respondió Carmen, manteniendo la compostura. «Interesantes, ciertamente», dijo Rivas con una sonrisa que no revelaba nada. «Debe ser estimulante pasar de la limpieza a ser la asistente personal del CEO». El énfasis en personal dejaba claro lo que insinuaba. Carmen sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la calma exterior. «El señor Valverde valora diferentes tipos de experiencia», dijo simplemente, «como debería hacerlo cualquier empresa progresista». Mercedes tosió ligeramente, ocultando una sonrisa. Rivas levantó una ceja, claramente no esperando esa respuesta. «Por supuesto. Bien, tenemos una reunión con Gabriel. Si nos disculpan...» Se alejaron, pero no antes de que Victoria le lanzara una última mirada cargada de resentimiento a Carmen. «Bien manejado», dijo Mercedes cuando estuvieron solas. «Rivas es uno de los tiburones más grandes de esta empresa. Y Victoria, bueno, es una inversora importante y amiga personal de la familia Valverde». Carmen asintió, procesando esta información. «¿Por qué me odia tanto? Apenas me conoce». Mercedes la miró con compasión. «No es personal, querida. Es territorial. Victoria ha estado intentando ganarse el afecto de Gabriel desde que su esposa murió. Y entonces apareces tú, y de repente él te contrata, te da una oficina junto a la suya, y te trata como a una igual». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No hay nada entre el señor Valverde y yo», dijo rápidamente. «Es solo gratitud por lo que hice». Mercedes la miró con una sonrisa conocedora. «Tal vez. Pero ten cuidado. No todos en este edificio te desean el bien. Y Gabriel Valverde es un hombre que despierta fuertes sentimientos en las personas, para bien o para mal». El resto del día transcurrió en una vorágine de nuevas responsabilidades. Para cuando Carmen terminó, ya era tarde. Gabriel había estado ocupado con reuniones todo el día, pero le envió un mensaje preguntándole cómo había ido todo. «Bien», respondió simplemente, no queriendo molestarlo con los detalles de su encuentro con Victoria y Rivas. «¿Te recojo mañana?», preguntó él. Carmen dudó.
La idea de llegar en el lujoso coche de Gabriel solo alimentaría los rumores. «No es necesario. Puedo tomar el metro», respondió. La respuesta llegó casi instantáneamente. «Insisto, te recogeré a las 7:30. Podemos pasar a ver a los niños antes de venir a la oficina». Carmen suspiró, cediendo. Gabriel Valverde no era un hombre que aceptara fácilmente un no por respuesta. Esa noche, mientras preparaba una cena simple para Mateo y ella, su hijo no dejaba de hablar sobre Alonso y lo genial que había sido jugar con él. «¿Podemos verlo otra vez pronto?», preguntó, sus ojos brillantes de una manera que Carmen no había visto en mucho tiempo. «Me dijo que tiene una piscina en su casa». «Una piscina dentro de la casa, mamá». Carmen sonrió, feliz de verlo tan animado. La medicina estaba funcionando. La tos había disminuido notablemente. «De hecho», dijo, sentándose frente a él, «el señor Valverde nos ha ofrecido algo. Quiere que nos mudemos a un apartamento en su casa». Mateo dejó caer su tenedor, su boca abierta por la sorpresa. Vivir con Alonso, en su casa con piscina, sería un apartamento separado, explicó Carmen. «Y solo si tú quieres. Es tu decisión también». Mateo la miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Si yo quiero? Claro que quiero. ¿Cuándo nos mudamos?». Carmen rió, conmovida por su entusiasmo. «No tan rápido. Tengo que pensarlo bien. Es un gran cambio». Mateo se puso repentinamente serio, con esa expresión que lo hacía parecer mucho mayor que sus 6 años. «¿Es por papá? ¿Por qué nos dejó?». Carmen se sorprendió. A veces olvidaba lo perceptivo que podía ser su hijo. «¿Qué quieres decir?». «Tienes miedo de confiar en el señor Valverde», dijo Mateo simplemente. «Porque papá prometió cosas y luego se fue». Carmen sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía un niño de 6 años entender lo que ni ella misma había logrado articular? «Es complicado, amor», dijo finalmente. «A veces los adultos». «El señor Valverde no es como papá», interrumpió Mateo con convicción infantil. «Lo sé porque tiene ojos buenos, y porque salvó a Alonso cuando su mamá se fue al cielo. Igual que tú me cuidas a mí». Carmen abrazó a su hijo, sorprendida y conmovida por su sabiduría inocente. «Tienes razón», admitió. «Tengo miedo, pero eso no debería impedirnos aceptar algo bueno, ¿verdad?». Mateo negó con la cabeza, sonriendo. «Entonces, ¿nos mudamos?». Carmen suspiró, sintiendo que una decisión que había parecido tan complicada se aclaraba de repente. «Hablaré con el señor Valverde mañana», prometió. «Pero sí, creo que nos mudaremos». Esa noche, mientras Mateo dormía, Carmen miró por la ventana de su pequeño apartamento hacia las luces de la ciudad. En algún lugar de esa constelación urbana estaba la mansión de Gabriel Valverde, un mundo tan diferente al suyo que parecía pertenecer a otra galaxia. Y sin embargo, ahora estaba a punto de entrar en esa galaxia, no como una invitada, sino como parte de ella. ¿Podría realmente adaptarse? ¿O terminaría como una estrella fugaz, brillando intensamente por un momento antes de quemarse y desaparecer? Solo el tiempo lo diría. Pero por Mateo, por su futuro, estaba dispuesta a arriesgarse. Lo que no sabía era que al otro lado de la ciudad, en una sala de juntas iluminada solo por la luz de la ciudad, Victoria Montero y Eduardo Rivas mantenían una conversación que podría cambiar todo. «Necesitamos deshacernos de ella», decía Victoria, su voz cargada de desprecio. «Está demasiado cerca de él». «Paciencia», respondió Rivas, sirviéndose un whisky. «Primero necesitamos entender qué ve Gabriel en ella. Después, encontraremos su punto débil. ¿Y si no lo tiene?». Rivas sonrió fríamente, levantando su vaso en un brindis silencioso. «Todos tienen un punto débil, Victoria. Todos. Es solo cuestión de encontrarlo». Y entre las sombras de la sala, planearon su estrategia, sin saber que estaban a punto de desatar fuerzas que ninguno de ellos podría controlar. Porque Carmen Suárez quizás había entrado en el mundo de Gabriel Valverde por casualidad, pero no era la mujer frágil y manipulable que ellos imaginaban. Era una madre que había sobrevivido sola en las calles más duras de Madrid, una mujer que había saltado frente a un coche para salvar a un niño desconocido. Y como pronto descubrirían, cuando se trataba de proteger a los que amaba, Carmen Suárez podía ser tan feroz como cualquiera de ellos. La batalla apenas comenzaba, y ninguno de los implicados podía imaginar cómo terminaría.
Los flashes de las cámaras estallaban como pequeños relámpagos, iluminando la entrada del Hotel Palace. Carmen respiró hondo, aferrándose al brazo de Gabriel mientras descendían de la limusina negra. Nunca había estado tan nerviosa. El vestido rojo que Mercedes había ayudado a elegir era elegante pero sobrio, perfecto para una asistente ejecutiva en su primera gala benéfica. Aún así, Carmen se sentía como una impostora, esperando que en cualquier momento alguien gritara que no pertenecía allí. «Estás hermosa», susurró Gabriel, inclinándose ligeramente hacia ella. «Y todos lo saben». Carmen sonrió tensa, agradecida por el apoyo pero aún insegura. Habían pasado solo 2 semanas desde que comenzó a trabajar para Gabriel, y aunque se adaptaba rápidamente, eventos como este eran terreno completamente desconocido. La semana anterior, ella y Mateo se habían mudado al apartamento en la mansión Valverde, una residencia que parecía sacada de una revista de arquitectura. El apartamento del personal resultó ser un espacioso dúplex con 2 habitaciones, más grande y lujoso que cualquier lugar donde hubieran vivido antes. Mateo estaba encantado, especialmente porque podía jugar con Alonso todos los días. La salud del niño había mejorado notablemente. El aire limpio del jardín y la piscina climatizada habían obrado maravillas en sus pulmones. «Gabriel, querido». Una voz femenina interrumpió sus pensamientos. Victoria Montero se acercaba, espectacular en un vestido negro que dejaba poco a la imaginación. A su lado, Eduardo Rivas sonreía con esa expresión calculadora que Carmen había aprendido a reconocer y temer. «Victoria, Eduardo», saludó Gabriel con cordialidad profesional. «Qué sorpresa verlos juntos. Los grandes espíritus se encuentran», respondió Victoria con una sonrisa brillante que no alcanzaba sus ojos. «¿No es así, Carmen?». El uso deliberado de su nombre de pila, sin el señorita Suárez, era un recordatorio sutil de que Victoria la había conocido como limpiadora. «Sin duda», respondió Carmen con calma. «Es un placer verla de nuevo, señora Montero». Victoria entrecerró los ojos ante la formalidad, pero Gabriel intervino antes de que pudiera responder. «Debemos entrar. El ministro nos espera». Guió a Carmen hacia el interior del hotel, dejando a Victoria y Eduardo atrás. El salón de baile era impresionante. Candelabros de cristal, flores frescas por todas partes, y la élite de Madrid en sus mejores galas. Carmen reconoció a políticos, celebridades y magnates que solo había visto en televisión. «¿Estás bien?», preguntó Gabriel, notando su tensión. «Sí», mintió Carmen, solo un poco abrumada. Gabriel sonrió comprensivamente. «Solo recuerda, todos aquí están interpretando un papel. Tú al menos eres auténtica». Sus palabras la reconfortaron, pero solo momentáneamente. A medida que avanzaba la noche, Carmen sentía cada vez más las miradas curiosas, los susurros a su paso. Aunque Gabriel la presentaba como su asistente personal, podía ver la incredulidad en muchos rostros, las suposiciones no dichas. Durante la cena, quedó sentada entre Gabriel y un ejecutivo bancario cuyo nombre olvidó inmediatamente. La conversación giraba en torno a inversiones, fusiones y adquisiciones, un idioma que Carmen apenas comenzaba a entender. «Y dígame, señorita Suárez», dijo repentinamente el banquero, «¿cuál es su formación académica?». Gabriel nunca había traído a una asistente a estos eventos. La mesa se silenció, todas las miradas fijas en ella. Carmen sintió que el aire se solidificaba en sus pulmones. «No tengo educación universitaria, si es lo que pregunta», respondió con honestidad. «Pero tengo experiencia práctica en gestión y resolución de problemas». La respuesta provocó sonrisas condescendientes. «Fascinante», comentó una mujer mayor desde el otro lado de la mesa. «¿Y qué hacía antes de gestionar los asuntos del señor Valverde?». El énfasis en asuntos dejaba clara la insinuación. Gabriel se tensó visiblemente, pero Carmen tocó ligeramente su mano bajo la mesa, indicándole que podía manejar esto. «Trabajaba en servicios de limpieza», dijo con dignidad, «lo que me enseñó mucho sobre integridad, trabajo duro y cómo ver detalles que otros pasan por alto». Un silencio incómodo siguió a su declaración, roto finalmente por Victoria Montero, sentada estratégicamente frente a ellos. «De hecho, Carmen trabajaba para mi empresa de catering», dijo con falsa dulzura. «La recuerdo bien de la noche que conoció a Gabriel. Fue memorable.
Gabriel comenzó a responder, pero Carmen lo interrumpió. Sí, fue memorable, dijo, mirando directamente a Victoria. Fue la noche que salvé la vida del hijo del señor Valverde. Las expresiones alrededor de la mesa cambiaron instantáneamente. Victoria palideció, no esperando que Carmen mencionara el incidente tan abiertamente. ¿Salvó a Alonso?, preguntó el banquero, repentinamente interesado. Gabriel asintió, una sonrisa orgullosa iluminando su rostro. Carmen evitó que mi hijo fuera atropellado. Se lanzó frente a un coche para salvarlo, sin conocerlo siquiera. Después de eso, ¿creen que me importaba su currículum académico? La atmósfera cambió. Las miradas ahora contenían respeto, o al menos curiosidad genuina. Carmen notó que Victoria intercambiaba una mirada tensa con Eduardo Rivas, quien había permanecido sospechosamente silencioso. Después de la cena, mientras la orquesta comenzaba a tocar, Gabriel la guió hacia un balcón privado con vistas a los jardines iluminados del hotel. «Manejaste eso brillantemente», dijo. «Victoria esperaba humillarte, pero terminaste ganándote a toda la mesa». Carmen suspiró, la tensión finalmente abandonando sus hombros. «No debería ser necesario justificar mi presencia aquí». No debería», concordó Gabriel. «Pero así es este mundo. Juzgan por las apariencias, los títulos, las conexiones, no por lo que realmente importa». Había una amargura en su voz que Carmen no había escuchado antes. «¿Es por eso que me contrataste?», preguntó suavemente. «¿Para romper esas reglas?». Gabriel la miró largamente, como evaluando cuánto podía confiar en ella. «Parcialmente», admitió finalmente. «Desde que Ana murió, me he dado cuenta de lo vacío que es todo esto». Hizo un gesto hacia el salón. Las mismas personas, las mismas conversaciones superficiales, los mismos juegos de poder. Hizo una pausa, mirando hacia los jardines. Ana los odiaba. Estos eventos. Solo venía para apoyarme. Ella era real, como tú. Carmen no supo qué responder. Era la primera vez que Gabriel hablaba tan abiertamente sobre su difunta esposa. «La extrañas mucho», dijo finalmente, una afirmación, no una pregunta. «Cada día», respondió él. «Pero sobre todo, me preocupa Alonso. Ana sabía cómo criarlo, cómo conectar con él. Yo...» hizo un gesto frustrado. «Solo sé de números, contratos y adquisiciones». «Eres un buen padre», dijo Carmen con convicción. «Lo veo en cómo Alonso te mira, con admiración». Gabriel sonrió tristemente. «Me mira así desde que le hablé de ti, de cómo saltaste frente a un coche para salvarlo. Le dije que eras una heroína, y lo creyó. Ahora piensa que su padre conoce a una heroína de verdad». Carmen sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, entendió completamente por qué estaba allí. No era solo gratitud, ni siquiera necesidad práctica. Gabriel Valverde, el poderoso magnate, estaba perdido en su propio mundo, buscando algo auténtico a lo que aferrarse. «No soy una heroína», dijo finalmente. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «Eso es lo que tú crees», respondió Gabriel. «Pero no es cierto. La mayoría de la gente habría mirado hacia otro lado. Tú no». Sus miradas se encontraron, y por un momento, algo pasó entre ellos, algo más profundo que empleador y empleada, más complejo que gratitud o admiración. El momento se rompió cuando la puerta del balcón se abrió de golpe. Eduardo Rivas apareció, su expresión tensa. «Gabriel, disculpa la interrupción, pero necesito hablarte. Ahora». La urgencia en su voz era inconfundible. Gabriel frunció el ceño. «Carmen, ¿nos disculpas un momento?». «Por supuesto», respondió ella, dirigiéndose hacia la puerta. Al pasar junto a Rivas, éste le lanzó una mirada fría que le provocó un escalofrío. Había algo peligroso en ese hombre, algo calculador que iba más allá de la simple ambición empresarial. Carmen regresó al salón, intentando pasar desapercibida mientras buscaba un lugar tranquilo. Encontró un pequeño rincón junto a una columna, desde donde podía observar sin ser observada. Fue entonces cuando los vio. Victoria Montero y otro hombre, en una conversación intensa a pocos metros de distancia. No podía escuchar lo que decían, pero el lenguaje corporal era claro. Conspiraban. Y por la forma en que Victoria miraba ocasionalmente hacia el balcón donde Gabriel y Rivas conversaban, Carmen supo instintivamente que estaba involucrada en lo que fuera que Rivas había ido a discutir. Actuando por instinto,
Carmen se movió discretamente, acercándose lo suficiente para captar fragmentos de la conversación. Propuesta china. Gabriel no debe saber, decía el hombre. Rivas se encargará, respondió Victoria. Solo necesitamos que firme. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. ¿Estaban planeando algo contra Gabriel? ¿Una especie de fraude corporativo? Antes de que pudiera escuchar más, una mano se posó en su hombro. Carmen se giró, sobresaltada, para encontrarse con Mercedes, la asistente ejecutiva. No deberías estar escuchando eso, dijo Mercedes en voz baja. Es peligroso. Carmen palideció. Yo no estaba... Sí, lo estabas, interrumpió Mercedes, pero sin reproche. Y tienes razón en estar preocupada, pero este no es el lugar. Tomó a Carmen del brazo y la guió hacia un rincón más discreto. Victoria y Rivas llevan meses planeando algo, dijo Mercedes en un susurro urgente. Algo grande. Creo que quieren tomar el control de la empresa. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Carmen confundida. Mercedes la miró con intensidad. Porque Gabriel confía en ti, y porque he trabajado para él durante 15 años. Lo he visto construir esta empresa desde cero. No dejaré que esos buitres la destrocen. Carmen procesó esta información rápidamente. ¿Qué podemos hacer? Por ahora, observar, respondió Mercedes. Recoge toda la información que puedas, pero ten cuidado. Si sospechan que estás investigando... No terminó la frase, pero no era necesario. Carmen entendió la advertencia. En ese momento Gabriel regresó al salón, su rostro una máscara de control profesional, pero Carmen podía ver la tensión en sus ojos. Algo había sucedido en esa conversación con Rivas. «Nos vamos», dijo cuando llegó hasta ella. Surgió un asunto urgente. Durante el trayecto de regreso, Gabriel permaneció inusualmente silencioso. Carmen respetó su privacidad, pero las palabras de Mercedes resonaban en su mente. ¿Estaban Victoria y Rivas conspirando contra Gabriel? ¿Y qué papel jugaba en todo esto? Cuando la limusina se detuvo frente a la mansión Valverde, Gabriel finalmente habló. «Disculpa por arruinar la noche. Rivas me trajo noticias preocupantes. ¿Puedo preguntar de qué se trata?», inquirió Carmen cautelosamente. Gabriel dudó, como decidiendo cuánto podía compartir. Un grupo inversor chino ha hecho una oferta hostil por una de nuestras subsidiarias más importantes, explicó finalmente. La oferta llegó a través de un intermediario que tiene acceso a información privilegiada de nuestra empresa. ¿Una filtración? ¿O algo peor?, asintió Gabriel, su expresión sombría. Alguien desde dentro está facilitando un intento de desmembrar mi empresa. Carmen pensó en lo que había escuchado de Victoria. Encajaba perfectamente. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser?, preguntó, midiendo cuidadosamente sus palabras. Gabriel la miró con intensidad. Tengo sospechas, pero necesito pruebas. Un silencio cargado llenó el espacio entre ellos. Carmen sabía que debía compartir lo que había escuchado, pero también entendía el riesgo. Si Victoria y Rivas descubrían que los había delatado, la convertirían en su primer objetivo. «Puedo ayudarte a encontrarlas», dijo finalmente. Gabriel pareció sorprendido. «No es tu batalla, Carmen. Te contraté como asistente, no como espía corporativa». «Me contrataste porque confías en mí», respondió ella con firmeza. «Y porque hago lo correcto, incluso cuando es difícil. Esto es lo correcto». Gabriel la observó largamente, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Sorpresa, gratitud y algo más que Carmen no pudo identificar. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué arriesgarte así por mí?». La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Por qué realmente? Había agradecimiento, por supuesto. Gabriel había cambiado su vida y la de Mateo. Pero había algo más, algo que apenas comenzaba a reconocer. «Porque tú hiciste lo mismo por mí», respondió simplemente. «Me diste una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Me trataste como a una igual, no como a alguien inferior». Se armó de valor y añadió: «Y porque creo en ti, en el hombre que vi con su hijo, en el hombre que veo cada día tratando de hacer lo correcto en un mundo que solo se preocupa por el beneficio». Gabriel pareció genuinamente conmovido. Por un momento, Carmen creyó que iba a tomar su mano, pero en lugar de eso, asintió solemnemente. «Entonces lo haremos juntos», dijo. «Pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Rivas controla casi tanta información como yo. Y Victoria
Tiene conexiones en todas partes. ¿Crees que están trabajando juntos?, preguntó Carmen, fingiendo no saber. Gabriel frunció el ceño. No lo había considerado. Siempre han competido por mi atención, en diferentes formas. Pero si se han aliado, sería mucho más peligroso, completó Carmen. Exactamente, concordó Gabriel. Comienza mañana. Acceso discreto a los registros de comunicaciones, agendas, cualquier cosa que pueda conectarlos con el grupo chino. Carmen asintió, la determinación reemplazando al miedo. Lo haré. Cuando finalmente entraron a la mansión, todo estaba en silencio. La niñera les informó que los niños habían jugado hasta tarde y ahora dormían profundamente. Gabriel insistió en acompañar a Carmen hasta la puerta de su apartamento. Gracias, dijo cuando llegaron. Por esta noche, por tu lealtad, por todo. La intensidad de su mirada hizo que Carmen sintiera un calor inexplicable subiendo por su cuello. Solo hago mi trabajo, respondió intentando aligerar el momento. No, dijo Gabriel seriamente. Vas mucho más allá. Siempre lo has hecho. Hubo un momento, breve pero cargado, en que el mundo pareció detenerse. Carmen podía sentir el corazón latiendo en su garganta. Gabriel estaba tan cerca que podía percibir su aftershave, una fragancia sutil que ahora asociaba con seguridad. El momento pasó cuando la puerta principal se abrió. Era Miguel, el guardaespaldas, con un mensaje urgente para Gabriel. Una nueva complicación en la crisis. Descansa, dijo Gabriel apresuradamente. Mañana será un día largo. Y con eso se fue, dejando a Carmen con una mezcla confusa de emociones y una certeza inquebrantable. Estaba a punto de entrar en una batalla para la que no estaba preparada, contra adversarios que no dudarían en destruirla si se interponía en su camino. Pero por Gabriel, por la confianza que había depositado en ella, por la nueva vida que había dado a Mateo, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Lo que no sabía era que Victoria y Eduardo ya habían iniciado su plan, y Carmen Suárez estaba justo en el centro de su mira. La luz del amanecer apenas se filtraba por las persianas cuando Carmen despertó, sobresaltada por un sueño inquieto. Miró el reloj. 5:30 a.m. Demasiado temprano para levantarse, pero sabía que no podría volver a dormir, no con todo lo que había descubierto en las últimas 48 horas. Desde la gala benéfica, Carmen había estado investigando discretamente los movimientos de Victoria y Rivas. Con la ayuda silenciosa de Mercedes, había obtenido acceso a registros de reuniones, llamadas y correos electrónicos. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas. Ambos mantenían comunicaciones regulares con representantes del grupo inversor chino, intercambiando información confidencial sobre las operaciones de Valverde Investments. Pero eso no era lo peor. Mientras revisaba los archivos, Carmen descubrió algo mucho más siniestro. Un plan para manipular las acciones de la compañía, forzar la salida de Gabriel y tomar el control completo. Y la fecha programada para ejecutarlo era hoy. Carmen se levantó, incapaz de contener la ansiedad por más tiempo. Después de comprobar que Mateo seguía durmiendo, se dirigió a la cocina para preparar café. Necesitaba estar completamente alerta. No había contado toda la verdad a Gabriel. Algunas de las evidencias implicaban a personas cercanas a él, incluida una antigua amiga de su difunta esposa. Revelar todo significaría destrozar no solo su empresa, sino también la memoria que guardaba de Ana. Y Carmen no estaba segura de tener el derecho a hacer eso. Un sonido suave la sobresaltó. Al girarse, vio a Alonso en la puerta de la cocina, su pequeña figura enmarcada por la luz del pasillo. ¿No puedes dormir?, preguntó el niño frotándose los ojos. Carmen sonrió, conmovida por la visión del pequeño en su pijama de superhéroes. Tengo mucho en qué pensar, respondió honestamente. ¿Y tú? Es muy temprano. Tuve una pesadilla, admitió Alonso acercándose. Soñé que papá se iba, como mamá. El corazón de Carmen se encogió. Se agachó para quedar a su altura. Tu papá no va a irse a ninguna parte, dijo con firmeza. Te lo prometo. ¿Cómo puedes estar segura?, preguntó Alonso, con esa perspicacia dolorosa que a veces muestran los niños que han sufrido pérdidas. Carmen dudó, buscando las palabras adecuadas. Porque no permitiré que nada malo le suceda, respondió finalmente. Y porque él te ama más que a nada en el mundo. Alonso la estudió con intensidad,
como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió. «Te creo», dijo simplemente, «porque eres una heroína. Papá me lo contó». Carmen sintió un nudo en la garganta. «¿Quieres chocolate caliente?», ofreció, cambiando de tema. «Será nuestro secreto de madrugada». Mientras preparaba la bebida, Alonso la observaba con curiosidad. «¿Te vas a casar con mi papá?», preguntó de repente. Carmen casi derrama el chocolate. «¿Qué? No, claro que no. Solo trabajo para él». «Pero vives aquí, y Mateo y yo somos como hermanos ahora». La lógica infantil era irrefutable en su simplicidad. «Es complicado, Alonso», dijo Carmen suavemente. «Los adultos a veces tenemos relaciones que no son tan sencillas». El niño frunció el ceño, claramente insatisfecho con la respuesta. «A papá le brillan los ojos cuando habla de ti», insistió. «Como en las fotos donde está con mamá». Carmen no supo qué responder. ¿Era posible que Gabriel sintiera algo más que gratitud y respeto profesional? Y más inquietante aún, ¿qué sentía ella realmente por él? No tuvo tiempo de reflexionar más. Su teléfono vibró con un mensaje de Mercedes. «Encontré algo. Ven inmediatamente a la oficina». Carmen miró el reloj. 6:15 a.m. Demasiado temprano para la hora habitual, pero esto era una emergencia. «Alonso, ¿puedes quedarte con Mateo hasta que despierte la niñera?». El niño asintió, repentinamente serio. «¿Vas a ayudar a papá?». «Sí», respondió ella, sorprendida por su percepción. «Eso es exactamente lo que voy a hacer». 40 minutos después, Carmen entraba en las oficinas casi desiertas de Valverde Investments. Mercedes la esperaba en la sala de conferencias, rodeada de documentos y con una expresión grave. «Mira esto», dijo sin preámbulos, entregándole una carpeta. Carmen la abrió y sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Eran copias de documentos con la firma de Gabriel autorizando transferencias a cuentas en paraísos fiscales. «Son falsificaciones», dijo inmediatamente. «Por supuesto», asintió Mercedes, «pero muy buenas. Rivas ha estado preparando esto durante meses. Planea presentarlos hoy en la reunión extraordinaria de la Junta». Carmen revisó los documentos, impresionada por la meticulosidad de la falsificación. «¿Cómo los obtuviste?». Mercedes sonrió con amargura. «Rivas confía en su secretaria. Ella confía en mí. Y yo solo confío en Gabriel. Y ahora en ti». Carmen sintió el peso de esa confianza. Durante 3 semanas había pasado de ser una limpiadora a convertirse en la única esperanza para salvar el imperio de Gabriel Valverde. «Necesitamos pruebas de que son falsificaciones», dijo pensando rápidamente. «Y de la conspiración con los chinos». «Tengo algo mejor», respondió Mercedes, entregándole una pequeña memoria USB. «Grabaciones. Victoria no es tan discreta como cree cuando está íntimamente involucrada con alguien». Carmen levantó las cejas, sorprendida. «Victoria y Rivas, desde hace meses», confirmó Mercedes. «Y hablan demasiado después. En esta grabación discuten todo el plan. Cómo falsificaron la firma de Gabriel, cómo contactaron con los chinos, cómo planean dividirse el control de la empresa». Carmen tomó la memoria USB, consciente de su valor incalculable. «¿Gabriel lo sabe?». Mercedes negó con la cabeza. «Quería confirmarlo todo primero. La reunión es a las 10:00. Tenemos 3 horas para preparar nuestra defensa». Carmen asintió, su mente trabajando a toda velocidad. «Necesitamos hablar con Gabriel ahora». Pero cuando intentaron contactarlo, descubrieron que estaba en una reunión preliminar con algunos miembros de la Junta, convocada sorpresivamente por Rivas. El golpe ya había comenzado. «No podemos esperar», decidió Carmen. «Necesitamos actuar ahora». Con una determinación que sorprendió incluso a Mercedes, Carmen elaboró un plan. Mientras Mercedes recopilaba evidencia adicional, ella confrontaría directamente a la fuente. Era arriesgado, pero no había alternativa. A las 8:30 a.m., Carmen se encontraba frente a la puerta de la oficina de Victoria Montero. Respiró hondo y entró sin anunciarse. Victoria estaba al teléfono, pero su expresión de sorpresa rápidamente se transformó en irritación. «Te llamaré después», dijo secamente antes de colgar. «¿Qué significa esta intrusión?». Carmen cerró la puerta tras ella y caminó directamente hacia el escritorio. «Sé lo que estás haciendo», dijo sin preámbulos. «Tú, Rivas y los inversores chinos.
La expresión de Victoria pasó del desdén al cálculo en una fracción de segundo. «No sé de qué hablas», respondió, pero había un nuevo tono en su voz, cauto, evaluador. Las transferencias falsificadas, la oferta hostil, el plan para expulsar a Gabriel, continuó Carmen, manteniendo la voz controlada. «Lo sé todo». Victoria la estudió un momento antes de sonreír fríamente. «Impresionante. La limpiadora resultó más inteligente de lo que esperábamos», dijo, abandonando toda pretensión. «¿Y qué piensas hacer con esa información?» «Detenerlos», respondió Carmen simplemente. Victoria rió, un sonido sin alegría. «¿Tú? ¿Contra nosotros? ¿Contra las 12 personas en esa sala de juntas que ya están convencidas de la culpabilidad de Gabriel?» Se levantó, rodeando el escritorio para enfrentarla. «Eres nadie. Una intrusa que Gabriel recogió por lástima». Carmen mantuvo la postura, negándose a retroceder. «Tengo pruebas. Grabaciones de tus conversaciones con Rivas». Por primera vez, Victoria pareció genuinamente alarmada. «Estás mintiendo». «Pruébame», desafió Carmen. «O mejor aún, detén esto ahora y tal vez, solo tal vez, puedas evitar la cárcel». Victoria recuperó su compostura con sorprendente rapidez. «¿Crees que no nos preparamos para esto? ¿Que no anticipamos que alguien podría descubrirnos?» Su sonrisa se volvió depredadora. «Mientras hablamos, Rivas está presentando evidencia de que tú y Gabriel han estado malversando fondos juntos. Tu firma está en varios documentos comprometedores. Ahora fue Carmen quien sintió alarma. Mi firma está falsificada. Pruébalo», devolvió Victoria, usando las mismas palabras de Carmen. «¿Quién creerán que miente? ¿La respetada inversora y el director financiero? ¿O la exempleada de limpieza con quien Gabriel casualmente comparte su casa?» Carmen entendió entonces la magnitud del plan. No solo querían destronar a Gabriel, querían destruirlo completamente, utilizándola a ella como parte de la caída. «¿Por qué?», preguntó, genuinamente perpleja. «¿Todo esto por dinero?» Victoria la miró como si fuera una criatura de otro planeta. «Por poder, querida. Y en mi caso», hizo una pausa, algo oscuro cruzando su rostro, «por lo que Gabriel me quitó hace años». Antes de que Carmen pudiera preguntar más, la puerta se abrió y Eduardo Rivas entró, seguido por 2 guardias de seguridad. «Ah, veo que ya has conocido a nuestra invitada sorpresa», dijo Victoria. «La estábamos buscando», dijo Rivas, su expresión fría. «Parece que alguien ha estado accediendo ilegalmente a archivos confidenciales». Carmen comprendió la trampa demasiado tarde. La habían atraído deliberadamente. «Llévenla a seguridad», ordenó Rivas a los guardias. «Y asegúrense de que no pueda comunicarse con nadie hasta después de la reunión». Carmen intentó resistirse, pero los guardias eran demasiado fuertes. Mientras la sacaban, Victoria se inclinó para susurrarle. «Deberías haberte quedado limpiando baños. Era lo único para lo que servías». 10 minutos después, Carmen estaba encerrada en una pequeña oficina de seguridad en el sótano del edificio. Le habían quitado el teléfono y su tarjeta de acceso. A través de la pequeña ventana de la puerta, podía ver al guardia montando vigilancia. La desesperación amenazaba con abrumarla. Gabriel iba a perderlo todo, y ella no podía hacer nada para evitarlo. Entonces, recordó las palabras que le había dicho a Alonso esa misma mañana. «No permitiré que nada malo le suceda». No había llegado tan lejos, superado tantos obstáculos, para rendirse ahora. Tenía que haber una manera de salir, de llegar a la reunión a tiempo. Miró a su alrededor, evaluando la habitación. Era pequeña, con un escritorio, un par de sillas y un monitor de seguridad apagado. En la pared había un panel de alarma contra incendios. Carmen sonrió. No por nada había pasado años trabajando en cada rincón de edificios como este. Mientras tanto, en la sala de juntas del piso 30, Gabriel Valverde enfrentaba la mayor crisis de su carrera. Rodeado por 12 rostros acusadores, escuchaba en silencio mientras Rivas presentaba evidencia de supuestas actividades fraudulentas. «Como pueden ver», decía Rivas, proyectando documentos en la pantalla, «estas transferencias llevan la firma del señor Valverde. Dinero de la empresa desviado a cuentas personales». «Eso es absurdo», respondió Gabriel manteniendo la calma. «Jamás autorizaría semejantes transferencias. También tenemos evidencia de una cómplice», continuó Rivas, ignorándolo. «La señorita Carmen Suárez,
contratada recientemente en circunstancias inusuales. Victoria tomó la palabra, su voz cargada de falsa preocupación. Gabriel, todos entendemos el golpe que supuso perder a Ana. Pero permitir que una mujer sin cualificación, con quien mantienes una relación personal, tenga acceso a información confidencial. Mi relación con la señorita Suárez es estrictamente profesional, interrumpió Gabriel, la ira apenas contenida en su voz. Y es una de las personas más íntegras que conozco. Entonces, ¿por qué no está aquí?, preguntó Rivas con fingida inocencia. ¿Por qué no viene a defenderte? Antes de que Gabriel pudiera responder, las luces parpadearon y una alarma comenzó a sonar. Momentos después, los aspersores del techo se activaron, empapando a todos los presentes. En medio del caos y las maldiciones, la puerta de la sala se abrió de golpe. Allí estaba Carmen, empapada pero determinada, sosteniendo una memoria USB en alto. Lamento la interrupción, dijo con una calma que no sentía, pero creo que todos deberían escuchar esto antes de tomar cualquier decisión. Los miembros de la Junta, sorprendidos tanto por su aparición como por el agua que caía sobre ellos, la miraban atónitos. «¡Sáquenla de aquí!», gritó Rivas. Gritó. «Si lo hacen», respondió Carmen, elevando la voz sobre el sonido de la alarma, «perderán la oportunidad de escuchar cómo el señor Rivas y la señora Montero planearon este golpe con inversores chinos. Todo grabado, cada detalle». Se acercó al proyector, ignorando a los guardias que aparecían en la puerta. «¿Quieren conocer la verdad? Aquí está». Antes de que nadie pudiera detenerla, conectó la memoria USB al ordenador y reprodujo la grabación. Las voces de Victoria y Rivas llenaron la sala, discutiendo abiertamente la falsificación de documentos, el contacto con los chinos, el plan para inculpar a Gabriel y a Carmen. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación, roto solo por el sonido del agua y la alarma distante. Las caras de los miembros de la Junta pasaron de la confusión a la comprensión horrorizada. Victoria fue la primera en reaccionar, lanzándose hacia el ordenador, pero Gabriel la interceptó. «Se acabó, Victoria», dijo con una tranquilidad letal. «Se acabó para ambos». Rivas, pálido como un fantasma, intentó una última defensa. «Esa grabación está manipulada. No pueden creer». «Hay más», interrumpió Carmen, sacando un segundo dispositivo de su bolsillo. Correos electrónicos, transferencias, todo el rastro de comunicaciones con el grupo chino. Mercedes ha enviado copias a las autoridades hace 10 minutos. La sala se sumió nuevamente en el silencio, solo que esta vez estaba cargado de juicio. Uno a uno, los miembros de la Junta se levantaron y se alejaron de Rivas y Victoria, como si su traición fuera contagiosa. El presidente de la Junta, un hombre mayor que había permanecido silencioso hasta entonces, se levantó pesadamente. «Creo que esta reunión ha terminado», declaró. «Señor Rivas, señora Montero, les sugiero que cooperen plenamente con las autoridades. La policía ha sido notificada. Los siguientes momentos fueron un borrón de actividad. Seguridad escoltó a Rivas y Victoria fuera de la sala. Los miembros de la Junta se dispersaron, algunos ofreciendo disculpas apresuradas a Gabriel, otros simplemente demasiado conmocionados para hablar. Finalmente, solo quedaron Gabriel y Carmen en la sala empapada, mirándose el uno al otro en silencio. «¿Cómo?», comenzó Gabriel. «Alarma de incendios», explicó Carmen con una pequeña sonrisa. «Años limpiando edificios como este. Conozco todos los trucos». Gabriel rió, un sonido de puro alivio. «Me salvaste. Otra vez. Estamos a mano», respondió ella simplemente. Se miraron en silencio, el agua aún goteando de sus ropas. Había tanto que decir, pero ninguno sabía por dónde empezar. Fue Gabriel quien finalmente dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. «Carmen», dijo, su voz cargada de emoción, «lo que dijeron sobre nosotros era mentira», completó ella rápidamente. «Lo sé. No todo», respondió él sorprendiéndola. «No la parte sobre mis sentimientos por ti». El corazón de Carmen dio un vuelco, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Era Mercedes, seguida por Mateo y Alonso. «¡Mamá!», exclamó Mateo, corriendo hacia ella. «Mercedes dijo que eres una heroína de verdad». Carmen se agachó para abrazarlo, conmovida y confundida a partes iguales. «¿Qué hacen aquí?». «Alonso me llamó», explicó Gabriel, revolviendo cariñosamente el pelo de su hijo.
Estaba preocupado. Dijo que habías prometido que no dejarías que nada malo me pasara. Y lo hiciste, añadió Alonso con absoluta confianza. Sabía que lo harías. Carmen miró a los dos niños, luego a Gabriel y finalmente a Mercedes, quien observaba la escena con una sonrisa maternal. Somos un buen equipo, ¿verdad?, dijo Gabriel, incluyendo a todos en su mirada. El mejor, respondió Carmen, sintiendo que, por primera vez en su vida, había encontrado no solo un lugar donde pertenecía, sino personas por las que valía la pena luchar. Lo que había comenzado con una humillación pública se había transformado en algo hermoso e inesperado. El camino no había sido fácil, y seguramente aún quedaban desafíos por delante, pero mientras miraba a los 4 rostros que la rodeaban, Carmen supo con certeza que ya no estaría sola para enfrentarlos. Y mientras Gabriel tomaba discretamente su mano, entrelazando sus dedos con los suyos, Carmen comprendió que algunas manchas, como las de barro aquella noche crucial, valían cada segundo de humillación. Porque a veces, lo que parece una caída es solo el comienzo de un ascenso inesperado.